Continuamos en ECOS, en Economía Social Solidaria, y en esta ocasión, que era algo pendiente que teníamos dentro del espacio, dentro de nuestro programa, visitar a uno de los referentes del cooperativismo también en la provincia y hoy ocupando otro lugar dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra provincia. La legisladora, hoy legisladora Silvia Rosquet de Tengui. Legisladora, muchas gracias por recibirnos. Un gusto para mí, la verdad. Bueno, este programa es un programa que estamos trabajando sobre lo que el cooperativismo impulsa dentro de la economía, esta forma diferente, distinta de entender la economía, pero también de visibilizar, no visibilizar, sino que la gente conozca cuáles son nuestros referentes dentro del cooperativismo, dentro de la economía social. Y usted ha sido, dentro del trabajo que ha venido realizando durante mucho tiempo, una de esas personas que ha impulsado el espíritu cooperativista en la provincia desde hace mucho tiempo. Lo que nos gustaría saber es, allá hace algunos años, cómo surge esta forma de comenzar a militar en el cooperativismo de parte suya. Esto viene en realidad de familia, desde mi familia, desde la familia de mi marido. Siempre hemos estado vinculados a las cajas de crédito, porque todavía no existían los bancos cooperativos, porque estamos hablando de las primeras cajas de crédito y bueno, y uno ya fue parte de todo el desarrollo, y cuando en la dictadura cívico-militar se quieren cerrar las cajas de crédito y el desafío fue construir bancos cooperativos, bueno, de la caja de crédito a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hemos podido, digo hemos, porque estuvieron nuestros padres, estuvieron nuestros amigos, nuestros referentes del cooperativismo, tanto a nivel nacional como local, el caso de Jacobo Lax, que llegó a ser presidente del Instituto Movilizador. Y bueno, y uno fue viviendo todo esto y no hemos sentido parte de esto. Bueno, Samuel Kaufman, que va a estar en este programa también, que fue tan extensa la nota que a Samuel le tuvimos que dividir en dos. A la nota en un programa va a entrar una parte, en otro programa va a entrar otra, pero él cuenta que las cajas de crédito suplían ese lugar o ocupaban ese lugar que el sistema financiero en esa época lo descuidaba o lo dejaba de lado. Así es, justamente, no eran sujetos de crédito, no tenían acceso a un banco, tampoco eran muchos los bancos que había, esto también es cierto, pero fue cuando empieza a llegar toda la banca extranjera a nuestro país en detrimento de la banca nacional, de la banca solidaria y de estas cajas de créditos que aportaron a lo largo y a lo ancho de todo el país los pequeños desarrollos, principalmente en aquellos parajes o pequeñas ciudades agropecuarias, tamberas, de producción y de desarrollo local. Y siendo banco, comienzo ya como asociada en el banco UDECOP, que después, bueno, por la misma situación nos vemos forzados a cerrar y nos transformamos, o sea, el banco Credicop, digamos que lo absorbe, ¿no es cierto? Y hoy el único banco cooperativo de capitales netamente argentinos es el Credicop. Y dentro de esto trabajábamos también en lo que es la idea del cooperativismo y fuimos avanzando, hemos aprendido mucho. Hemos tenido oportunidades de formarnos en esta línea con distintas actividades, de ser socia de la Comisión de Asociados de la filial Tucumán, después fui representante como responsable de educación cooperativa. Bueno, así para ir terminando y cerrando ahí, después estuvo como interventora del IPACIN, pero antes de eso, siempre tuvo una lucha por una cuestión de género en cada uno de los sectores que fue avanzando, ¿sí? De ir luchando, porque es una lucha que la mujer tiene a veces para ingresar en algunos sectores que este mundo patriarcal nos va presentando. Fue ese caso como consejera zonal, creo que es así. Como consejera zonal fui la primera mujer en el Consejo de Administración del banco a nivel nacional, representando justamente a la zona, porque de presidenta de comisión de asociados pasé a ser consejera zonal. Y bueno, un momento de mucho aprendizaje, en un momento muy duro también. ¿Qué año fue? Porque esto fue en plena crisis del 2000-2001,
cuando el gobierno de la Rúa, con Cavallo a la cabeza, hacen el corralito, el corralón, y el único banco que seguía con las puertas abiertas y dando posibilidades de un debate, de una charla, de una contención con sus asociados fue el Banco Credicop. El único banco sin chapas en la puerta. Nunca tuvimos una chapa en la puerta, nunca nos vinieron a golpear, como nosotros veíamos que pasábamos por otros bancos y las puertas golpeadas, y con razón, porque el Estado confiscó en realidad todos los depósitos que se tenían, también con mucha mentira, que esto también hay que decirlo, porque se depositaban bonos y se decían que se iban a cobrar dólares. Pero bueno, fue un momento muy duro, pero de mucho aprendizaje, y donde siempre hemos aprendido a estar presentes y no escondernos, sino a debatir cuál era la situación y por qué habíamos llegado, y que el Banco Credicop, junto con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hay que refrescar las memorias, sacamos un proyecto, unas propuestas, para ver cómo salíamos lo más rápido en el menor tiempo posible de esta situación. Propuestas que después, con el gobierno de Néstor Kirchner, muchas de estas propuestas que tuvimos como Instituto Movilizador fueron tomadas. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, después tu paso por el IPACIN, que eso, de toda esa militancia dentro del cooperativo, recibiste ese llamado, esa consulta, si querías afrontar ese desafío, porque también en esos años era un desafío ingresar a una institución que no es que estaba desaparecida o invisibilizada. En algún punto, por toda la crisis, había recibido un golpe fuerte dentro del esquema estructural del Estado, que era el IPACIN. Así es, porque bueno, fue una irrupción de las políticas neoliberales hacia el sector de lo que hoy denominamos economía social, que eran las cooperativas y las mutuales, a donde a lo largo de los años nunca hemos tenido políticas para desarrollar, para que crezcan, para que brinden mejores servicios. Y bueno, el desafío fue hacerlo. Cuando José Alperovich me propone asumir en el IPACIN, bueno, obviamente que uno esto lo fue trabajando con todos los compañeros y dijimos, claro que sí, porque venimos trabajando en esa línea. Fue una experiencia maravillosa porque hemos, por un lado, constituido nuevas cooperativas de trabajo, porque desde las políticas nacionales y provinciales se pensó cómo generar empleo rápido, que no sea individual, sino colectivo, y se crearon las cooperativas de trabajo. Pero por el otro lado, fue un volver a mirar las viejas cooperativas, que Tucumán en eso tenía mucha historia del cooperativismo y del mutualismo, y trabajar junto con ellos, y hemos logrado a ese nivel hacer una nueva presentación del proyecto cooperativo para que formen parte en realidad y sean visibilizadas por el resto de la sociedad. Bueno, dentro de esta gran amplitud, de este abanico de posibilidades que se tiene dentro de la legislatura, se presentaron desde esta oficina muchos proyectos que son importantes. Algo que a mí me interesó y me satisfizo mucho fue esta cuestión de saber a dónde ir y denunciar violencia de género. O sea, porque se promociona mucho, se da mucha divulgación, se crea espacios para contenciones, pero a veces no se sabe a dónde recurrir. Es ley. Es ley. Es la ley 8854, que junto con el equipo hemos pensado que si no hay información no hay derecho. Esto que muy bien nos planteabas, ¿a dónde voy?
¿quién me puede dar una mano frente a semejante realidad que estamos viviendo, que es la violencia de género? Y bueno, hemos juntado a todos los organismos públicos. Digo públicos porque hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que están haciendo una tarea maravillosa también sobre esto. Pero nosotros tenemos en la justicia, tenemos la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, tenemos en el Ministerio de Seguridad, tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos comisarías de la mujer. ¿Cómo hacemos para trabajar? Tenemos un Consejo Nacional de la Mujer cuyo número es el 114. Nos grabemos el 114, pero también nos grabemos el 911 porque con la policía se lo trabaja. Y nos grabemos que existen muchos equipos que sí pueden ayudar, que inclusive cuando esta ley fue aprobada por unanimidad hemos trabajado con la Asociación de Peluqueros, con el Colegio de Farmacéuticos, que ellos ya tienen los carteles pegados, con la Federación Económica, que seguimos insistiendo que peguen en el comercio. Es un cartel pequeño, pero que ayuda a mucha gente. Que esté ese cartelito salva vidas. Hoy tenemos más femicidios en lo que va del año que días del año. Tenemos entre 3 y 4 femicidios diarios. No podemos seguir aceptando como sociedad, y también es una forma de esta prevención de decirles a aquellos comunicadores sociales, a aquellos comunicadores que tienen un micrófono y que tienen una pantalla de televisión, no promuevan el por algo será o cómo estaba vestida, por favor. La muerte no debe ser promovida desde ningún lugar. Y esta ley también sirve para esto, porque sabemos que hay muchísimos equipos que están trabajando y lo hacen muy bien. Ahora se está llegando a un momento en el país, en la provincia, en la cual comienza a haber esta evaluación de lo que está sucediendo a nivel nacional. Este proceso que se viene dando en el país, que la provincia está trabajando sobre una base que no era la misma de hace 1 año y medio atrás, ¿cómo lo va viendo? ¿Cómo lo vas analizando? ¿Qué es lo que vos creés que puede llegar a suceder en el transcurso de lo que se viene en este último tramo del gobierno de Mauricio Macri? En realidad el gobierno del presidente Macri es desde un proyecto político muy peligroso, porque, a ver, muchos creen que es económico, no, es un proyecto político porque está generando un país para pocos, donde desde la economía, como una de las ramas de la política, bueno, vemos que se están cerrando comercios, hay mucho desempleo, no hay un proyecto para las pymes y para la industria nacional para que crezcan. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos una gran deuda externa, cuando no podemos pagar adentro, o sea, tenemos una gran deuda interna, le pedimos al presidente Macri que cambie sus políticas públicas y que mire al país, al interior, a los distintos sectores, porque necesitamos realmente recomponer nuevamente esos lazos sociales, ese quiebre que habíamos comenzado a recomponerlo, hoy se están quebrando porque hay hambre. Muchísimas gracias. Gracias. La legisladora Silvia Rosquet Tenguin, aquí en ECOS, en Economía Social Solidaria. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En las entrañas de nuestro país, cerca de las costas del río Paraná, y donde nació también la bandera celeste y blanca que tanto nos enorgullece, nace en 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, institución madre, promisoria y referente del movimiento cooperativo argentino. Desde ese momento, asumimos el compromiso de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática, promoviendo los valores históricos del cooperativismo, posibilitando el desarrollo de nuestros asociados,
apostando por la economía solidaria y siendo también protagonistas de la intensa batalla cultural. Para estrechar la relación con las cooperativas, el Instituto Movilizador cuenta con filiales en las diferentes regiones del país. Asimismo, el IMFC integra y coordina redes para el otorgamiento de microcréditos y cuenta con un departamento especializado para la elaboración de proyectos, los cuales incluyen alternativas de financiamiento. Con la defensa de la democracia y de los sectores populares ha sido una constante. Por eso, siempre que fue necesario, sumamos documentos para profundizar el debate político en la sociedad, porque sin ideas, sin participación, sin acción, no hay cambio posible. Por eso renovamos nuestro compromiso recientemente, una vez más, para seguir caminando hacia la utopía y decir, como ya lo han hecho miles en diferentes latitudes y épocas, otro mundo es posible. Bueno, seguimos en ECOS, Economía Social Solidaria, en este segundo bloque con Samuel Kaufmann. Bueno, me estabas diciendo en el bloque anterior tus inicios, cómo comenzaste en el cooperativismo, en las cooperativas de crédito. Después, cómo nace en el Banco Credit Coop, el Instituto Movilizador, lo podemos hablar más adelante, pero quiero que nos des tu opinión con respecto a qué es el cooperativismo. Vos nos decías que el cooperativismo es algo que se basa en la solidaridad, en el acompañamiento, en la mirada hacia el otro, en el bloque anterior. Bueno, cuando el cooperativismo, como lo entendíamos nosotros, tenía un hondo significado, siempre mirando al otro y en lo colectivo, porque aquí nadie se salva solo. Evidentemente Tucumán ha fluctuado su economía entre el desarrollo y el conflicto, y eso hacía que las cooperativas tenían que amoldarse permanentemente a estas idas y vueltas de la industria azucarera, que era la madre y la que movía fundamentalmente la economía tucumana. Y no podía estar ajeno a esto las cooperativas. Por lo tanto, nos golpeaba directamente el conocer de qué forma nosotros como cooperativa solidaria inclusive podíamos participar en este camino económico que tenía la provincia. En verdad, el comercio tucumano, todos los sectores de la economía y la cultura siempre estaban viendo qué es lo que pasaba en la industria azucarera. Y esto nos llevó a pensar nosotros que teníamos que participar en los cambios que necesitaba Tucumán, y por eso nuestros dirigentes participaban activamente en el debate económico que se realizaba en diferentes lugares de la capital de la provincia, tanto en la Facultad de Ciencia Económica, como en el Derecho, o como en la Federación Económica, para ir proveyendo nosotros al conjunto de ideas que puedan facilitar el avance, la transformación y la inclusión del pueblo tucumano en la economía. Evidentemente la crisis lo llevó a que el año 66 y anteriormente en el año 61 la gran huelga de los cañeros, a raíz de que se le debía 2 cosechas y la tercera no la quería. Esa gran concentración histórica de la Plaza Independencia, donde más de 20.000 cañeros participaron con su familia, inclusive con los trabajadores. Eso nos llevó a nosotros a penetrar más en el estudio de la economía de Tucumán e ir dando también soluciones o proveyendo de algunas ideas para que pueda solucionarse. La política nuestra fue siempre tratar de incorporar a los mejores dirigentes a nuestras cooperativas, porque ellos traían desde su lugar de trabajo, desde su lugar de su profesión, traían su experiencia dentro de la cooperativa y traían también el aspecto
aspecto de la inclusión de las personas que estaban trabajando con ellos en las cooperativas. Y así fueron creciendo nuestras cooperativas con la experiencia de dirigentes de diferentes lugares. Para nosotros, la cooperativa, el cooperativismo en general, no solamente nuestra cooperativa, tiene que tender a posibilitar hacer una herramienta de inclusión, de solidaridad, de democracia, de participación. Eso es fundamental en la cooperativa. Si la cooperativa no sigue cierto curso en los acontecimientos y donde pueda participar activamente, si no incluye en su camino, en su bregar, los principios fundamentales que hacen al cooperativismo, evidentemente es una cooperativa que puede, en cierta medida, no llegar a buen fin. Y eso ocurrió a muchas de las cooperativas y cajas que se dedicaron exclusivamente a comercializar la finanza sin pensar en el papel, en el rol que tiene que jugar en la sociedad. Vemos, obviamente, que los espacios televisivos son tiranos todos. Te pido que nos dejes un mensaje para cerrar esto, porque estamos viviendo una situación especial en nuestro país hoy. La coyuntura política, económica en el mundo, también lo hablamos con Leila hace poquito, antes de que llegues vos, que estuvimos hablando de esta desigualdad, de esta falta de distribución de la riqueza que hay en el mundo. Y hoy en nuestro país sufre un cierto cambio en algunas cuestiones puntuales. Quiero que me dejes un mensaje para cerrar la entrevista, para cerrar este programa, así nos vamos a despedir con Samuel, sobre el cooperativismo como herramienta de transformación de nuestra sociedad. Estamos viviendo un momento muy difícil. Difícil para la economía solidaria, difícil para el cooperativismo, difícil para el desarrollo de la economía en función de inclusión, en función de un desarrollo democrático, progresista, debido a que se ha retomado nuevamente un camino que nos lleva a pensar que podemos llegar precisamente a otros tiempos que negaron la posibilidad de un progreso del país. Hoy, junto con esto, la democracia tiene que ser defendida. Lo democrático significa la inclusión, lo democrático significa poder dar la opinión, lo democrático significa poder organizarse. Lo democrático significa ocupar todos los espacios posibles que nos da la Constitución Nacional, los derechos y garantías. Y hoy en día el cooperativismo tiene que jugar un papel fundamental en el camino para destrabar todas estas trabas que nos están poniendo en el camino y que puede llegar a ser muy peligroso para el futuro del país. Yo directamente hago un llamado a la ciudadanía a rodear las cooperativas, a rodear las instituciones democráticas, a rodear a todo aquello que significa permitir dar un paso hacia adelante y no retrotraernos a épocas que nos llevaron al país a momentos muy difíciles.